Mi nombre es Virasiri, soy parte del equipo de miembros de la orden que llevan este centro, están responsables de aquí. Y hoy tengo el gusto de presentar a Subhuti, a ustedes. Pues Subhuti, algunos hechos, es un miembro de la orden que tiene mucho tiempo y experiencia practicando budismo, tiene 50 años de ordenado. Conoció muy cercanamente a Sangharakshita, entonces tal vez él fue su discípulo directo de Sangharakshita, y a través de él podemos tener a lo mejor alguien que estuvo directamente recibiendo enseñanzas de Bhante, ahora las comparte con nosotros. Es su quinta visita a México, eso me sorprendió, ¿no? Yo creo que tiene un cariño, un afecto por México, él tiene un interés, una curiosidad por la cultura, y siento que también sintió un espíritu en México, una motivación en los mexicanos, que somos receptivos al Dharma, somos receptivos a las enseñanzas del Buda. Yo creo que Subhuti es un amigo espiritual para nosotros, o sea, viene a compartir su experiencia, sus enseñanzas, su claridad de los principios del movimiento, de los principios de las enseñanzas de Sangharakshita, y también viene a retarnos. Entonces, ahorita él ha hecho un tour. No a todos, no a todos. Ha hecho un tour por todos los centros budistas. Ayer estuvo en Toluca, ha estado en el Centro Budista de la Ciudad de México, ha estado en Cuernavaca, ha hecho actividades para la orden, y la verdad pues salimos muy inspirados y motivados a seguir practicando el Dharma. Él quiere ayudarnos a profundizar nuestra conexión con las tres joyas, con el Buda, con el Dharma, con la Sangha, y tiene esta gran cualidad de tener mucha claridad y ser muy inspirador. Pues bueno, y hoy tenemos también como traductor de lujo a Upekshamati, que él es el pionero, ¿verdad? Es el primer miembro de la orden que vino a México aquí a establecer la comunidad Tirratna y las enseñanzas de Sangharakshita en los 90, ¿no? Entonces, pues hablo con ustedes desde Subhuti con la traducción de Upekshamati. Muchas gracias, Virasiri. Es bastante bien estar aquí por otra vez, mi tercera visita aquí, pero vamos a hablar en inglés. So yes, this is my third visit to the Satellite Center. Esta es mi tercera visita al centro de Satélite. And I'm very, very pleased to see how the center has grown. Y estoy muy complacido de ver cómo el centro ha crecido. Because I just come once a year, I get a quick, intuitive glimpse of the place. Porque vengo una vez al año, tengo una vista intuitiva del lugar. And I can see quite a deepening of the Sangha here. Y puedo percibir cómo la Sangha está profundizando aquí. I think the first time I came, it just seemed the order members were involved. Cuando la primera vez que vine, parecía que solo los miembros de la orden eran los que estaban involucrados. The next time I just came to see the council. La segunda vez vine y únicamente pude ver al consejo del centro. But I can see this time many more people are involved in running the place. Pero ahora que llego, puedo ver más y más personas manejando el lugar. And there's definitely more of a sangha, what we call a sangha. Y hay mucho más un sentido de lo que nosotros llamamos una sangha. So many congratulations to everybody who's contributed to that. Y felicitaciones a todos los que han contribuido a esto. As you've heard, this is my fifth visit to Mexico. Como oyeron, esta es mi quinta visita a México. You can't keep me away. No me pueden alejar de lugar. I love Mexico. Quiero a México. How can I not love Mexico? ¿Cómo es que uno no puede querer a México? There's something so special about Mexico in all the places I've ever visited in the world. Hay algo tan especial en México y de todos los lugares que he visitado del mundo. I hope my friends in India are not listening. De veras espero que mis compañeros en India no estén escuchando esto. Although India is quite close to Mexico. Aunque India parece ser muy cercano a There's México. quite a lot of cultural similarities. Hay muchas similitudes culturales. Or more the atmosphere and the nature of people. O más bien con respecto a la atmósfera y a la naturaleza de las personas. So I've been trying to think what it is that attracts me so much to Mexico. Y he estado tratando de pensar qué es lo que me atrae tanto a México. Of course, more than anything, it's my friends.
Por supuesto, más que nada son mis amigos. ¿Cómo está aquí? I've known him for 45 years. No, 40. no digas números. Nos conocemos desde hace mucho. So I've got developed, of course, in time, more and more friends. Y he desarrollado más a lo largo del tiempo a más y más amigos. You're a very friendly people. Ustedes son un tipo de personas muy And you amigables. take people to your heart very quickly. Y ustedes toman a las personas en su corazón muy rápido. And you melt my English heart. Y ustedes hacen que mi corazón inglés se me derrita. So I just sort of trying to think up what is Mexico? Y he estado tratando de pensar qué es México. It's a very distinctive atmosphere and culture. Es una cultura y atmósfera muy distintiva. So somebody gave me a copy in English of Carlos Fuentes' El Espejo Enterrado. Una persona me dio una copia de los ensayos del libro de Carlos Fuentes llamado El Espejo Enterrado. In English, I'm afraid. Yeah. En inglés, por supuesto. But I began to get more of an understanding what it is that makes Mexico so distinctive. Y empecé a tener con un entendimiento más grande de lo que es México. And I think it is this mixing, this mingling of so many different influences, Y es la cruza, es la mezcla de tantos tipos de influencia, even at the level of DNA, e incluso al nivel del DNA, but at every level. a cualquier nivel. And somehow in Mexico these have come together to make a very unique cultural blend. Y de alguna manera todas estas han llegado a crear una mezcla muy específica en México. And that gives me a lot of hope. Y esto me da mucha esperanza. I think Mexico can absorb the influence of the Buddha's teaching. Yo siento que México puede absorber la influencia de la enseñanza del Buda. The culture is used to that sort of absorption. La cultura está acostumbrada a este tipo de absorción. And I think we're at the beginning of a very, very exciting process. Y creo que estamos en el principio de un muy excitante proceso. We are all experimenting. Estamos todos experimentando. Even if you've only just come along for the first time and done mindfulness breathing for the first time. Incluso si es la primera vez que vienes y acabas de hacer la meditación del seguimiento de la respiración por primera vez. We're on a journey, an adventure. Estamos a través de un viaje, de una aventura. What does Buddhism mean in Mexico? ¿Qué es lo que significa el budismo en México? What is Buddhism going to look like in Mexico in 100 years' time? ¿Cómo se va a ver el budismo en México en 100 años? I'm sure it will still be here. Estoy muy seguro que todavía va a estar aquí. And I'm sure that will have grown. Estoy seguro que va a crecer. How will it have impacted on this unique blend that is Mexican culture? ¿Cómo es que va a impactar a esta mezcla única en esta cultura? And of course we don't know. Por supuesto, no lo We're sabemos. right at the beginning of a journey. Estamos apenas al principio de este viaje. We don't know how that journey is going to unfold. No sabemos cómo este viaje se va a desarrollar. It's for, I was going to say for us, it's for you to discover what that means. Iba a decir que es para nosotros, pero realmente es para ustedes que son los que lo van a descubrir. I'm just coming to see, Yo solo he venido a ver, year by year, see how Buddhism is unfolding in Mexico. año tras año, ver cómo el budismo se está desarrollando aquí en México. It's a long, long process Esto es un proceso largo, because we start, as it were, from quite a distance. porque empezamos desde una distancia muy apartada. Our own Triratna Buddhist order and movement began in London 59 years ago. Nuestro movimiento empezó en Londres en el... What do you say? 59 years ago. Empezó en Londres 59. apenas hace 59 años. That's just a finger click. Eso es un chasquido de dedos. It's no time at all. Yeah? No constituye ningún tiempo. We just begun this process of changing
English culture. Apenas empezamos el proceso de cambiar la cultura inglesa. When Sangharakshita, our teacher, came back to England in 1967 to start this movement, it was a particularly important cultural time. Cuando Sangharakshita, que es nuestro fundador, llegó a iniciar el movimiento en 1967, 67, yes, 67. era un tiempo muy particular en el mundo de Inglaterra. It was the time of the Beatles, Era el tiempo de los Beatles, the Rolling Stones, de los Rolling Stones etc., etc., y etc. toda esa maravilla. I won't list all the names. Y no voy a listar a todos los números, a todas las personas. I remember seeing the Pink Floyd live in 1964. Vi el concierto de Pink Floyd en vivo en 1965. Anyway, that's enough of that. ¿Traes fotos? But it was a time of particular cultural openness. Era un tiempo de una apertura de la cultura. The old world was dying. El viejo mundo estaba muriendo. Remember Bob Dylan's song? ¿Recuerdan la canción de Bob Dylan? Anyway, I won't sing it. No esperen que la But we cante. had a chance to really explore quite a bit. Pero hemos tenido el tiempo como para explorar mucho en todo esto. But we've still got a long, long way to go. Pero todavía tenemos muy largo trecho para I hacer. believe that in the last census in England, the Buddhist population of Britain was about 1%. Recuerdo que en el último censo que se llevó a cabo en Inglaterra poblacional, apenas llegó al 1% las personas que se denominaban budistas. And then, yes, 31 years ago, Upekshamati, who trained in England, came back to Mexico. Apenas 31 años, hace 71 años, Pechamati, 32 por cierto, vino aquí después de haberse entrenado en Inglaterra. 31 and a half. Okay, we can negotiate later. Sí, vamos a negociar. And again, it's just a finger click. Y otra vez es un mero chasquido de dedos. We've got so much to do to really make Buddhism Mexican. Tenemos mucho que hacer para hacer todavía al budismo mexicano. Very much Buddhist, but very much Mexican. Muy budistas, pero muy mexicanos. I'm struck, for instance, that here we have images from Buddhism in the East. Y estoy como impactado de que aquí tenemos imágenes que provienen del budismo oriental. And that's all we can do. Y eso es todo lo que podemos We hacer. have to start with that. Tenemos que empezar por eso. But at some point in the future, there are going to be images there that are distinctively Mexican. Pero en algún punto van a haber imágenes ahí que van a ser distintivamente mexicanas. And it's not a question of doing that from your brain. No es cuestión de hacerlo a través de tu cerebro. It has to come out of one's imagination, Tiene que surgir de tu propia imaginación. so that one's imagination comes in contact with the Buddha's experience of enlightenment and something new emerges. Que tu propia mente, tu propia conciencia entre en contacto con la experiencia de la iluminación del Buda y algo emerge. It's very exciting, isn't it? Es muy excitante si lo piensas. We are the ones who have to create that connection with the Buddha's enlightenment experience. Somos nosotros los que tenemos que crear esa conexión con la experiencia de la iluminación del Buda. We have to let it resonate in us Tenemos que dejarla que resuene en nosotros so that it begins to emerge in our experience. y que pueda emerger a partir de nuestra propia experiencia. And because we are Mexican, you are Mexican. Porque nosotros, bueno, ustedes son mexicanos. Okay, I'm Mexican too. Bueno, for, si for the time quieren, voy a being. ser mexicano yo también. I had enchiladas for breakfast. So Sí. Toma más para ser mexicano. Unfortunately, everybody immediately recognizes I'm an English gringo. Lamentablemente muchas personas reconocen inmediatamente que soy un gringo inglés. Never mind. What can I do? ¿Qué puedo hacer? Surgery won't help. He pensado en cirugía, pero no creo que ayude. But yes, we have to let the Buddha's teaching echo inside us. Tenemos que dejar que las enseñanzas del Buda hagan un eco en nosotros. Let it
work its way out in us. que encuentre su forma de manifestarse a partir de nosotros. So let's go to the Buddha first, yeah? Vamos a ver primero al Buda And connect ourselves with the Buddha's own enlightenment. y conectar con el propio iluminación del Buda. You all know, I'm sure, the story of the Buddha sitting underneath the Bodhi tree. Espero que todos sepan la historia del Buda cuando se sentó en lo que se llama el árbol Bodhi. He'd lived, we think, for about 28 years, searching for the truth. Y él vivió por 28 años de alguna forma buscando la verdad. Not happy with, not satisfied with what the culture was giving him. No feliz, no satisfecho con lo que la cultura le estaba dando. Knowing that there was more, there was something deeper. Sabiendo que había algo más profundo. He tried all the methods that were available at that time. Él trató todos los métodos que estaban disponibles en este tiempo. He tried meditation under masters. Trató a través de diferentes maestros meditación. He got to the point where he reached what they taught. Y llegó al límite de lo que podía llegar a través de lo que estaban enseñándole. They invited him, each of them in turn, to come and sit beside them and be the teacher. Y posteriormente cada uno de esos maestros lo invitó para que se sentara a enseñar con los otros y hiciera maestro. But it was not enough. Pero para él no era You suficiente. make the effort in meditation and you reach something, Haces el esfuerzo en la meditación, alcanzas algo, but there's something more. pero hay algo más. And when you stop the effort, you're just an ordinary person again. Y cuando detienes el esfuerzo, vuelves a ser un ser humano ordinario. He tried all those extreme practices of self-torture. Trató todas esas prácticas extremas de automortificación. He said at one point that he was down to 1 grain of rice a day. Y incluso él relata que en algún momento llegó a solo comer un grano de arroz al día. And in the scriptures he says, don't think a grain of rice was any bigger then than it is now. Y decía que no piensen ustedes que un grano de arroz era mucho más grande en ese entonces que lo que es ahorita. And he was at the point where when he touched his belly, it was his backbone he touched. Y llegó al punto de que cuando tocaba su abdomen podía tocar su columna vertebral. And where he just fainted from hunger. Y en algún momento solo simplemente se desmayó del hambre. This was the standard method at the time. Esto era un método estándar en ese entonces And he realized it didn't work. y se dio cuenta que no funcionaba. All it was going to bring him was not illumination, but death. No le iba a traer la iluminación, sino la muerte. So eventually he realized how to go forward. Y a la postre él se dio cuenta cómo ir hacia adelante Through the practice of meditation. a través de la práctica de He meditación recalled an experience he'd had in childhood. y recordando una experiencia que pudo tener en la niñez. It's very interesting for us when we're practicing meditation. Es muy interesante esta anécdota cuando estamos practicando meditación. Sometimes when you have the innocence of a child, you can experience something quite deep. Muchas veces cuando te cuentas con la inocencia de un niño puedes experimentar algo muy profundamente. Not that children are naturally enlightened, please don't think No estoy diciendo que los niños están naturalmente iluminados. Only somebody who hasn't got children could say that. Solo alguien que no ha tenido hijos podría afirmar eso. But he found the way. Encontró un camino. And as the planet Venus rose in the sky in the east, illumination came. Y en la noche en el momento que surgió la estrella del alba, Venus del horizonte alcanzó el despertar. And he saw what had kept him trapped in the state of suffering. Y pudo ver lo que lo había mantenido atrapado en una experiencia de sufrimiento. It was this idea of a fixed identity. Era esta idea de una personalidad fija. The way he put it was, lifetime after lifetime, I've been seeking the builder of the house. Y como él lo dijo de esta forma, vida tras vida, he estado buscando el constructor de esta casa. The house of self. La casa que se puede llamar el yo. This is me. Esto soy yo. I'm like this. Yo soy así. I'm English. I'm a man.
Yeah? Yo soy un hombre, soy inglés, I'm not Mexican. no soy mexicano. All these identities that we build around ourselves, yeah? Todas estas identidades que desde donde formamos nuestra noción del yo And that determine our relationship with other people, our relationship with the world, y que determina nuestra relación con otras personas y nuestra relación con el mundo and prevent us from feeling fully in tune with y everything, nos previenen a sentirnos en completa sintonía con otros and bring us again and again suffering. y nos traen una y otra vez el sufrimiento. Because whatever identity we construct eventually is going to fall apart. Porque cualquier identidad que construyamos de una manera u otra va a deshacerse. Sometimes they happen very quickly. A veces pasa muy rápido Sometimes one has what we call a breakdown. Yeah. y a veces pasa que tenemos un colapso. But sometimes we manage to keep the identity going for a whole lifetime. Y a veces podemos ingeniárnoslas para mantener esta identidad por toda una vida. But eventually it breaks down. Pero en algún momento se rompe, se deshace. So he realized that there was an essential craving, an essential longing that built this house again and again. Entonces él descubrió de que había una esencial ansiedad, un anhelo a construir esta noción del yo una y otra vez. When he'd seen through this inner process, identity just disappeared. Cuando pudo ver la mecánica de este proceso, simplemente la identidad desapareció. And he said that the mind has been deconditioned. Y lo expresó diciendo, la mente ha sido descondicionada. Because usually we approach the world with a conditioned framework, Porque usualmente aproximamos el mundo con un marco condicionado which determines how we respond, que determina cómo respondemos, which means often we don't respond appropriately. que usualmente constituye que no podamos responder apropiadamente. But the Buddha comes into every situation fresh. Pero el Buda aproxima cada situación de manera fresca, No prejudices, yeah? sin prejuicios, No preformed notions, yeah? no nociones preformadas, Completely fresh. completamente fresco, No defenses, yeah? no sin defensas, No aggression, yeah? sin agresiones, Just open to what's there simplemente abierto a lo que está ahí and responding spontaneously in the appropriate manner. y respondiendo de una forma Responding appropriately in the perdón, appropriate manner, yeah. respondiendo apropiadamente en cada situación dada, Without any pre-plan. sin ningún plan performado. That's what he achieved on that night, Eso es that lo morning que, rather. eso es lo que alcanzó esa noche. That's the beginning of what we're doing here. Esto es el principio de lo que estamos haciendo ahora aquí. He realized that what he'd achieved had not been achieved before in this era. Y se dio cuenta de lo que había alcanzado a ver, no lo habían alcanzado a ver en toda esa era. He says that I had seen things not seen before. Y lo expresó diciendo, he visto cosas que no habían sido vistas antes. That's the way we understand it from a Buddhist point of view. Esto es la manera en que lo entendemos desde un punto de vista budista. So one could think of this as a sort of personal achievement. Y uno puede pensar de esto como un logro personal, But don't forget, he's let go of all identity. pero no olvides que lo que está diciendo es que ya dejó ir todo tipo de So identidad. there's no idea of me and not you. Yeah. No hay la idea de yo versus tú. In a sense, you could say there's no person, in a sense. Y entonces de alguna manera puedes decir que no hay una persona. So there couldn't be a personal experience. Yeah? Porque entonces de esa manera no puede hablarse de que había una experiencia personal. The experience transcended him as a person. La experiencia lo trascendió a él como persona. And he recognized that the experience he had was for all humanity. Y se dio cuenta que la experiencia que tuvo es para toda la humanidad. And he said, in a famous phrase, "Open are the doors of the deathless." Y dijo en una frase que ahora es célebre, las puertas de la inmortalidad se han abierto. Yeah. Yes, because of course he transcended birth and death.
Por supuesto, porque trascendió muerte y vida. I'm not going to explain that. You have to think about it. Y lamentablemente no puedo explicar eso. Te pido que lo pienses. You have to feel it. Tienes de alguna forma que sentirlo. We are trapped between birth and death. Estamos de alguna manera atrapados entre el nacimiento y la muerte. The Buddha was free of that. Y el Buda alcanzó a liberarse de eso. So he immediately began to share or try to share his experience Inmediatamente trató de compartir o tratar de compartir su experiencia. because he realized he wasn't, in a certain sense, special. Porque se dio cuenta que él no tenía nada especial. He was special insofar as he was the first to get there. Era especial en tanto que había sido el primero en llegar ahí. But he knew that every human being is capable of awakening. Pero se dio cuenta que cualquier ser humano era capaz de despertar. So he tried to find ways of communicating his experience. Entonces trató de encontrar formas de comunicar su experiencia. And that is what we call Buddhism. Y esta expresión es lo que llamamos budismo. The attempt down the ages of enlightened individuals to communicate that experience. El intento de, a través de las eras de individuos, de tratar de comunicar su experiencia. And they have to try different ways, different methods. Y tienen que tratar de diferentes formas, a través de diferentes métodos. You come into a particular situation, you try to communicate your experience, they don't get it. Y llegas a una nueva situación, tratas de comunicar la experiencia y a veces lo consigues. You have to come back and try again. Cuando no lo consigues, tienes que tratar de nuevo. Sometimes the Buddha made serious mistakes. Algunas veces el Buda hizo serios errores. Translation, please. Yes. Fue un error. For instance, once he gave people a certain meditation on death. Una vez, por ejemplo, le dio a algunas personas una contemplación con respecto a la muerte. And they misunderstood what he was saying. Y ellos mal entendieron lo que él estaba tratando de decirles. They thought what he was saying was, if you die, then you go beyond birth and death. Y parece que le entendieron que si ellos llegaban a morirse, iban a ir a trascender la muerte y la vida. So a number of them Entonces, killed themselves. Yes. algunos de ellos se murieron. Killed themselves, yeah. ¿Cómo se dice? Se suicidaron. And of course, you know, that was a horrible mistake. Yeah. Y ese fue un error horrible. Because you can't really tell how people are going to respond until you've kind of communicated. Yeah. Obviamente no pudo él saber cómo las personas iban a responder hasta que en el proceso de comunicarles. So you could say we're not going to give you that meditation, don't worry. Por favor, no se preocupen, esa meditación ya la descontinuamos ayer. I don't think anything's going to go wrong just watching your breath. No creo que va a pasar nada equívoco simplemente observando tu respiración. But you know, the whole of the Buddhist tradition is an attempt to communicate that experience the Buddha had. Entonces, todo lo que es el budismo es el intento de comunicar la experiencia que tuvo, la propia experiencia que tuvo el Buda. And that has to be particular to the individual. Esto tiene que ser particularizada a los individuos. It has to be particular to the culture. Esto tiene que ser particularizada a la cultura. It has to be to some extent dependent on the person communicating. Y tiene que depender mucho con respecto a la persona a la que se le está comunicando. Because it's all about human communication. Porque todo tiene que ver con la comunicación humana. The Buddha communicates as himself. El Buda comunica como él propiamente comunica. In a sense, you could say he gives himself. Y podrías decir que al comunicar está dándose a sí mismo. And every communication of the Dharma is a communication between two individuals. Y toda la comunicación en el Dharma es una comunicación entre dos individuos. Me communicating to you. Yo comunicándoles a ustedes. What little I understand of the Buddha's Dharma. Lo poco que he logrado entender del Dharma del Buda. I can't even do it in your language. Ni siquiera lo he podido lograr hacer en tu propio lenguaje. I'm not Mexican. There are many things I don't understand. No soy mexicano y hay ciertas cosas que no puedo todavía entender.
But with the help of my dear friend, I'm doing my best. Y con la ayuda de mi querido amigo, estoy haciendo lo mejor que puedo. And nobody's gone to sleep yet, so I'll keep going. Entonces, como todavía no se me han dormido, voy a seguir hablando. Somebody did walk out, but I think I know why. Una persona salió, pero no sé por qué. I know why they went, don't worry. No, sí sé por qué se fue, la verdad. But so the Buddhist tradition is an attempt to communicate the Buddha's teaching. La tradición budista es el intento de comunicar la visión budista. And that teaching is based on the Buddha's experience. Y esa enseñanza está basada en la experiencia del Buda. So you can see what I'm trying to talk about, that we're at the beginning of the process of finding out how to communicate the Buddha's teaching. Entonces, ven lo que trato de decir, que estamos todavía en el proceso de encontrar cómo comunicar la enseñanza del Buda, la visión del Buda. Whilst we, those who are doing the communicating, are trying to understand it fully ourselves. Y a la vez, estos que estamos tratando de hacer la comunicación, estamos tratando de discernirlo por nosotros mismos. And we're inviting you to participate with us in the discovery of the Buddha's experience. Y estamos invitándote a descubrirlo con nosotros o descubrir la experiencia del Buda con nosotros. To enter into friendship with us. Entrar en una amistad con nosotros. In which we share together this wonderful quest. Y en la que podemos compartir esta maravillosa conquista. Which is an attempt to create a Buddhist Mexico. Y que es el intento de crear una cultura budista mexicana. Yeah, we're that stupid. ¿Cómo? We're that stupid. Somos así de tontos. We think we can at least move in the direction of a Buddhist Mexico. Y pensar en que podemos dirigirnos en la dirección de un México budista. We can't help it. That's our purpose. Yeah? No podemos evitarlo. Ese es nuestro propósito. It's an impossible dream. Quizá es imposible, es un sueño. But we have to move in that direction. Pero tenemos que movernos en esa dirección. And we need everybody to join with us. Y necesitamos a todos que se unan a nosotros. So a class like this, an evening like this, is an invitation to join with us in this enterprise. Y en una noche como esta es un intento de traerlos para que se junten a este proyecto. So an enterprise in which we discover for ourselves the Buddha's realization. Es un intento para descubrir a partir de nosotros mismos esta experiencia del Buda. That we begin to create a Mexican Buddhist culture. Y que empezamos a crear toda una cultura de budista de México. And from that basis to communicate to the whole of this country. Y a través de esta base comunicar a todo el país. So let's talk a little bit about how this is to be done. Ahora, permítame detenerme a hablar un poco de cómo esto se puede lograr. I can only say a few things because we don't really know. Y apenas puedo esbozar algunas cosas porque no sabemos del todo. There are of course very practical things we need to do. Por supuesto, hay cosas prácticas que tenemos que hacer. We need to work on our own minds. Yeah? Tenemos que trabajar con nuestra propia mente. As we did this evening with the mindfulness of breathing. Como hicimos hoy en el seguimiento a la respiración. We're learning to train our minds. Yeah? Estamos tratando de entrenarnos, estamos tratando de entrenar nuestra mente. So that our minds become clearer and more bright and positive. Para que nuestras mentes se hagan más claras, más luminosas y positivas. That's what we do through meditation. Esto es lo que hacemos a través de la meditación. We're trying to clarify our understanding. Tratamos de aclarar nuestro entendimiento. For instance, if you come believing there is a God, you're going to have a bit of a problem sooner or later. Otra vez. Otra vez. If you come believing in a God, you're going to have to sort something out. Yeah? Por supuesto, hay cosas como si llegas aquí con una creencia muy fija con respecto a Dios, vas a tener que pensarlo más. You're very welcome. We're not saying you have to go. Yeah. Por supuesto, eres completamente bienvenido. Nadie te va a decir que no. But you're going to have to bring that belief into relationship to the Buddha's realization. Pero vas a tener que traer esta noción en relación a la experiencia que vas a descubrir tuvo el Buda. The Buddha's realization was, put it in words, there's nothing fixed anywhere.
El discernimiento que tuvo el Buda es que en el universo no hay nada fijo, There's nothing fixed in us. no hay nada fijo en nosotros, There's nothing fixed in the universe. no hay nada fijo en el universo, Everything changes. todo cambia. So there's no room really for a God. Yeah? Entonces no parece que hay mucho lugar para una noción como Dios. Probably some of the things that you understand God to represent, you'll find in a different way in Buddhism. Por supuesto, quizá muchas de las cosas que tú has encontrado que representa Dios, las vas a encontrar del mismo modo en el budismo. But again, let me stress, if you still have a belief in God or a feeling for God, fine, keep coming. Y por supuesto, nada más déjame enfatizar que si por cualquier razón todavía tienes un sentimiento de Dios o una creencia de Dios, por supuesto, continúa viniendo. But we will have to discuss how Pero- that sorts with Buddhist teaching. Pero vamos a tener como que hablar de cómo eso se encaja en la enseñanza del Buda. All of us come with ideas, yeah? Todos nosotros venimos con ideas. The whole cultural atmosphere is full of ideas, yeah? Toda la cultura en sí está llena de ideas. Some of those ideas are good ideas. Muchas de estas ideas son buenas ideas. Some of the features of our culture can help greatly. Y muchos de los aspectos de la cultura pueden ayudar mucho en realidad. But there are lots of ideas that are not helpful. Pero hay ideas que no ayudan mucho. I'm not going to go into details, that's a longer story. Y no sé por qué no quiere ir de detalles, es otra historia. I'll leave that to the president of the center. Se lo dejo al director del centro. But there are all sorts of things that we think and believe that don't help us. yeah? Pero hay todo tipo de ideas y de cosas que creemos que no ayudan del todo. Okay, to give a little example, sometimes we come not really believing it's possible for us to change. Podemos venir con la idea de que no es del todo posible un cambio en nosotros. We think that what we are is what we are. Pensamos que lo que somos es lo que somos. And of course, if you believe that, you're not going to change much. Y yeah? por supuesto, si llegas con esa convicción, no va a ser posible que haya un cambio. There's going to be a self-fulfilling prophecy. Yeah? Va a ser una profecía que se autocumple. So we have to re-examine our ideas about ourselves. Tenemos que reexaminar las ideas de nosotros mismos. There's so much more to us than we know. Hay mucho más de nosotros que lo que reconocemos. Sometimes one comes across this when one's meditating. Esto uno se encuentra cuando, por ejemplo, estás meditando. Sometimes when you're meditating, you do break into a new experience of yourself. Algunas veces cuando estás meditando, como que encuentras o cruzas una nueva experiencia de ti mismo. And you find yourself not really the same as you thought you were. Y te encuentras a ti mismo que no eres lo mismo que habías asumido lo eras And antes. quite often, we get frightened. Y muchas veces podemos atemorizarnos. It's not uncommon in meditation when experiences get deeper to have a sort of, have a fear. No es poco común que cuando estás meditando encuentres que dentro de la meditación encuentras temor. Everything that you rely upon just isn't there. Mucho de lo que estabas contando se desvanece, ya no está ahí. And then you begin to become accustomed to this state, yeah? Y luego, de una manera, empiezas a acostumbrarte en este nuevo estado, a este nuevo You estado. realize you're so much bigger than you thought you were. Y te das cuenta de que eres mucho más grande de lo que habías asumido hasta ese momento. So we have these ideas that we really have to get to grips with. Y tenemos estas ideas de que de alguna forma tenemos que empezar a manejarlas. We have to have a vision of growth. Tenemos que tener una visión de lo que es el crecimiento. We have to understand that that vision of growth takes us completely beyond what we are now. Tenemos que entrar y entender que estas nuevas visiones del crecimiento nos pueden llevar mucho más de lo que creemos, And much beyond, but much better. yeah? pero mucho más hacia arriba y mucho mejor. So yes, we have to come up against our ideas, yeah? Entonces tenemos que entrar en relación con las ideas And we have to challenge them. y a veces tenemos que retarlas, And enfrentarlas. sometimes that can be a little bit
difficult. Y a veces esto puede ser un poco difícil. We may struggle with the Buddha's teaching. Tal vez nos cueste se vuelva una lucha con las enseñanzas del Buda. Fortunately, the Buddha's teaching is open to reason. Por suerte, la enseñanza del Buda está abierta a la razón. You can come into a dialogue with that teaching. Puedes entrar en un diálogo con esta enseñanza. You're not being told, this is the truth, believe, or you will be damned. Esta es la verdad, créela o vas a estar condenado. It's not like that. No es así. Look at it. Obsérvala. Experiment with it. Experimenta con ella. The Buddha spoke of his teaching as a come and see teaching. El Buda expresó que su enseñanza era como ver y llega y vea la enseñanza. We have an expression in English, suck it and see. Hay una expresión en Inglés. En el inglés, en los ingleses que dice chúpalo y ve. You know, don't just Suena como albur, ¿eh? just don't look at the menu and actually taste it. Yeah. No nada más veas el menú, prueba la comida. So that the Buddha's teaching is like that. Entonces la enseñanza del Buda es así. Try it out. Pruébala. So yes, we have to change our thoughts. We have to examine our thoughts. Entonces tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Some of those thoughts are okay. They're going to help us. Algunos de esos pensamientos también pues están a la par. But some of them hold us back. Pero algunos pensamientos nos pueden detener. So yes, we have to transform our ideas. Sí, tenemos que transformar nuestras ideas. But there's something that is more difficult to talk about. Pero hay algo que encuentro más difícil de hablar. The imagination has to transform. La imaginación tiene que cambiar. You could say, what is it that gains enlightenment? Puedes preguntar, ¿qué es exactamente lo que alcanza la iluminación? It's not the intellect. No es el intelecto. The intellect is very important because it can hold you back. El intelecto es muy importante porque de alguna forma te puede incluso detener. And it can open up the path. Y a la vez puede abrir y expandir el camino. But the Buddha's enlightenment was not an intellectual realization. Pero la iluminación del Buda no era una realización intelectual. It's always said it was direct. Siempre se ha dicho que es directa. It was intuitive. Era intuitiva. And that suggests that there's some capacity that we have that is neither emotion nor intellect. Y esto sugiere que hay una capacidad que no es intelecto y no es emoción. We usually don't recognize that we have this faculty. No, usualmente no reconocemos que tenemos esta facultad. Our most recognizable experiences of it is aesthetic experience. Lo más reconocible que tenemos de esta facultad es cuando tenemos una experiencia estética. You know, if you're standing in front of a painting, Digamos que estás enfrente de una pintura. your relationship with the painting is not an intellectual one. Tu relación con la pintura no es meramente intelectual. Or listening to a poem. O al escuchar un poema. You don't listen with your intellect. No estás oyendo meramente con tu intelecto. Of course, with poetry, because it's in words, intellect is, in a sense, involved. Yeah? Por supuesto, la poesía, porque involucra palabras, hay una relación con el intelecto. Looking at the painting, sometimes a little bit of knowledge about the painter and what the painter is trying to do helps. Y muchas veces cuando ves una pintura, saber algo del autor y del contexto de la pintura puede ayudar. But the experience of the painting is direct. Pero la experiencia de la pintura es directa. I don't know whether you've ever had this experience. Whenever I can, I go around the National Gallery in London. Cada vez que puedo, no sé si tú has llegado a tener una experiencia similar, cada vez que voy a Londres, voy a la Galería Nacional. And of course you have great painters here too. Y por supuesto tienes grandes pinturas aquí. I haven't had the chance to engage with them. They keep me too busy. Y no tengo la oportunidad de involucrarme con eso porque me están esclavizando.
I can understand. But you go into a gallery and you look at this painting, you look at that painting. Entonces vas a una galería y ves esta pintura y esta otra. You know, and you say, yes, that's Monet, he's an impressionist, those are water lilies. Esto es Monet, es un impresionista y estas son sus lirios. And then some painting reaches out, grabs you by the neck and pulls you into it. Pero muchas veces una pintura como que alcanza, como si tuviera un brazo, a agarrarte y te jala desde el cuello para que le des tu atención. Without any intention on your part, yeah? Y sin ninguna intención que tú tuvieras al ir ahí. You're just wandering around the gallery, wondering where the tea place is. Y tú nada más estabas caminando por la galería y estabas tan antojado de un café. Tea. Perdón, ¿qué? This, you see, this is the importation of Buddhism into Mexico. So something has happened which is not to do with the intellect. Algo está pasando que no tiene que ver con el intelecto. It's not to do even with emotion, really. Y que tampoco tiene que ver meramente con la emoción. Although thoughts may be stimulated, yeah? Aunque los pensamientos han estado estimulados, Emotions may arise, yeah? y las emociones pueden surgir, But the experience of the painting is direct. pero la experiencia de la pintura es directa. Probably music is the most powerful because music has no words, so to speak. Yeah. Posiblemente las artes como la música es la más poderosa porque what's the last thing? It has no words. Yeah. Porque carece de Of course, palabras. if it's a song, it's something different. Por supuesto, si tiene una canción es algo diferente. But the music, just the arrangement of sounds, affects you directly. Pero la música, que son simplemente el arreglo de sonidos, te afecta directamente. And with really great music, you understand something beyond words. Y con la música más grande puedes entender algo más de las palabras. So it's this faculty that responds to beauty, to meaning in art, that is the faculty that gains enlightenment. Es esa facultad que responde a la significación, a los aspectos reales, la que te lleva a la iluminación. To beauty, yeah. A la belleza, la que te lleva a la iluminación. That faculty is what we have to engage with the Buddha Dhamma. Y esta es la facultad que tenemos que involucrar con el Buda Dharma. And most characteristically, its objects are images. Y muy característicamente sus objetos son imágenes. Images, visual images, sound images. Yeah? Imágenes que tienen que ver con la visión, que tienen que ver con el sonido. And it is our imagination that responds. Y es nuestra imaginación la que responde. So we're going to have to find images that speak to the Mexican imagination. Y vamos a tener que encontrar imágenes que hablen a la imaginación mexicana. Yeah, we're starting with Indo-Tibetan images, yeah? Y pues empezamos por imágenes indotibetanas. Those images come out of Indian culture. Gracias. Estas imágenes vienen o se transfieren de la cultura india. And then are filtered through Tibetan culture. Están filtradas por la cultura tibetana. And have come to us in this particular form. Y han llegado a nosotros en estas formas particulares. But the elements of the image come from a different culture. Pero los elementos de esta cultura vienen de otra cultura. Los elementos de esta imagen vienen de otra cultura. But they carry a meaning that is important for us. Y tratan de traer un significado que es importante para nosotros. For the time being, this is the best we can do. Por el momento, es lo mejor que podemos hacer. As best we can, we need to respond to what is behind those images. Y en la mejor forma que podamos, necesitamos responder a lo que está detrás de estas imágenes. Of course, you know, this image here is of the Bodhisattva Avalokiteshvara. Esta imagen aquí es del Bodhisattva Avalokiteshvara, who is that aspect of enlightenment that is compassion. Que es ese aspecto de la mente iluminada que se manifiesta como compasión. That's what compassion at the highest level looks like to the Indo-Tibetan imagination. Este es como la compasión se ve en última instancia
a la cultura indo-tibetana. This is Manjushri, the Bodhisattva of wisdom. Esta es la figura de Manjushri que representa la facultad de sabiduría. So that's how wisdom appears to the Indo-Tibetan imagination. Y esa es la manera en que la sabiduría aparece a la imaginación indo-tibetana. But behind the image is a reality. Pero detrás de esas imágenes hay una realidad. I remember our teacher, Urgyen Sangharakshita, talking about a great English art critic, Ruskin. Y recuerdo que Sangharakshita, que es el fundador, hablando del gran crítico de arte que se llamaba Ruskin. And Ruskin was talking about a Roman copy of a Greek image of the head of the god Apollo. Y Ruskin estaba hablando de una gran representación del busto que representaba al dios Apolo. Ruskin said, when you see that figure of the Apollo Belvedere, don't think you're seeing Apollo. Cuando veas a esta figura de Apolo, del Belvedere, no creas que estás viendo realmente a Apolo. That's not what Apollo looks like. Eso no es la manera en que Apolo se muestra. But that's the best representation we can have of what Apollo really is. Yeah? Pero es la mejor representación a la que podemos llegar de cómo se ve Apolo. So again, don't think that Manjushri looks like that. Entonces, no creas que Manjushri se ve así. What Manjushri is, who Manjushri is as it were faintly represented in that picture. Y entonces lo que es Manjushri, como Manjushri se ve, apenas se está viendo un atisbo a través de esta imagen. And we learn to contemplate that image so that we can get to the reality of wisdom. Y tratamos de aprender a contemplar esa imagen para llegar a la realidad de lo que es la sabiduría. So we're going to have to try to see Manjushri through the Mexican imagination. Entonces vamos a tener que intentar ver a Manjushri a través de la facultad imaginal de los mexicanos. But we start with the imaginative faculty of the Tibetans and the Indians. Y tenemos que empezar por la facultad imaginal de los tibetanos, de los indios. And if we can contact the reality behind the image, it would take its own Mexican form. Y si podemos contactar con la realidad que trata de manifestar esta imagen, se va a expresar en una forma mexicana. In many ways, this is the most exciting aspect of this whole project that we're engaged in. De alguna forma, esta es la parte más excitante de todo este proyecto en el que estamos involucrados. Especially in Mexico. Particularmente en México. Because the Mexican imagination is so rich. Porque la imaginación mexicana es muy rica. You think what Mexico did to the Catholic Church. Nada más ve lo que lo que los mexicanos hicieron a la Iglesia Católica. The Catholic iconography became Mexican. Yeah? La iconografía católica ahora se ha hecho mexicana. It's much more like pre-Columbian. Yeah? Está mucho más afín a lo que eran los tiempos And that precolombinos. speaks more to us. Yeah? Y habla a nosotros más directamente. And it's not a question of us going out and thinking, I'm going to make a Mexican Manjushri. Pero no se trata nada más de pensar, voy a hacer un Manjushri, un Bodhisattva de la sabiduría mexicano. And, going back to pre-Columbian religion and so forth. Y irnos a donde está la religión precolombiana y hacerlo. With one of those staff with obsidian. O hacerlo en lugar de que tenga una espada, hacerlo con una hoja de obsidiana. It's an interesting experiment. Why not try it? Yeah. Se oye interesante el experimento. Buena suerte. But what Manjushri will appear to us. Pero de alguna manera es más bien que Manjushri se va a manifestar a nosotros. Because you're Mexican, when Manjushri appears to you, it will be a Mexican Manjushri. Pero dado que tú eres mexicano, cuando Manjushri se manifieste a ti, va a ser un Manjushri mexicano. And if you've got the skill to paint that, well, that will be on the wall here. Y si tienes la capacidad de pintar esto, pues va a estar en la pared.
but it needs to come from a real experience. Pero yeah? tiene que venir de una experiencia directa, real, Not from an idea. no de una idea. But this is, to me, one of the most exciting aspects of the bringing Buddhism to the West in general and to Mexico in particular. Este es uno de los aspectos más excitantes de traer el budismo al occidente y traer budismo a México. I know I'm not going to see it. You what? I'm not going to see it. Sé o presiento que no voy a llegar a poderlo ver. But I have some plans to be reborn in Mexico. Pero les voy a confesar que tengo planes de renacer en México, Although I'm not sure how to do that. aunque todavía no sé cómo llegar a hacer esto. And with the price of petrol now, it's not possible. Y con el incremento de la gasolina tampoco es fácil. Sometime in the future, I'm sure I will see that process. Yeah? Pero en algún momento en el futuro estoy seguro que voy a llegar a ver ese proceso, And we're all participants in that process. porque todos estamos participando en ese proceso. First of all, trying to engage with the Buddha's enlightenment through the teachings that have come to us. Yeah? Primero, involucrarnos en las experiencias del Buda, de su iluminación, y ver qué enseñanzas nos ayudan a esto. That come to substantially through Eastern cultures. Yeah? Y que vienen sustancialmente de las culturas orientales. But bringing them into our present lives. Yeah? Pero traerlas a nuestra propia vida presente. And really engaging with them very fully. Y realmente involucrarnos con ellas completamente. We have the great fortune that our teacher, Gyan Sangharakshita, has already done some digesting of the tradition. Tenemos la gran fortuna que Urgyen Sangharakshita, el fundador de esta orden, ya ha hecho un tipo de ya digerido esta cultura por nosotros. He's brought those Eastern teachings into a Western form. Ya trajo estas enseñanzas orientales y las expresó de una manera occidental. He's used Western concepts to communicate. Ha usado los conceptos occidentales para comunicar For estas instance, ideas. the concept of evolution. Por ejemplo, ha utilizado mucho el concepto de la evolución, But still, the imagination is a much slower process. pero otra vez el proceso imaginal es un proceso mucho más lento. And we need to make sure that we're taking the Buddha Dharma into our lives. Tenemos que estar seguros que traemos el Buddha Dharma en nuestras vidas. Sometimes I think people think you can be a Buddhist, come to the center on what night is it tonight? Thursday, Yeah. Wednesday night, and practice a bit of meditation. Algunas personas piensan que puedes venir una vez a la semana al centro, digamos los miércoles, hacer un poquito de meditación And go on with your ordinary life. y seguir con tu vida cotidiana. But your ordinary life has to change completely. Pero a la par, tu vida cotidiana tiene que tener un cambio, incluso completo. The detail may not change, yeah, Los detalles tal vez no cambien, but the way you live will change. pero la manera en que vives cambia. So again, we'll have a Mexican way of living as a Buddhist. Entonces, posiblemente llegaremos a una manera budista mexicana de vivir el budismo. We need to change our domestic life. Tenemos que cambiar nuestra vida doméstica, So there's much more of spiritual friendship, porque hay más de nuestra amistad espiritual, even spending more time with our spiritual friends, incluso pasar más tiempo con nuestros amigos espirituales, maybe going on retreat much more often, quizá ir a retiros más a menudo, because the retreat is the example of the Buddhist life. porque el retiro es el ejemplo por excelencia de la vida budista. And please, if you haven't been on retreat, go as quickly as you can. Y por supuesto te digo, si no has sido un retiro, te pido que lo hagas lo más pronto I'm posible. sure there's information downstairs about when and where. Y yeah. por supuesto sé que hay información y alguien te puede dar servicio, toman tarjeta de crédito y efectivo. And if there's difficulty, tell somebody and we can help you. Yeah. Si hay dificultades, pues dile a alguien y seguro pueden ayudarte. But on a retreat, you experience what it's like to live a full-time Buddhist life. Y en un retiro puedes tener la oportunidad de lo que es vivir una vida budista de tiempo completo. We need to change our working life. Tal vez necesitamos cambiar nuestra
forma de trabajo. I was very pleased. I was at the Toluca Center last night. Estaba muy contento porque fui al Centro Budista de Toluca ayer. And in relation to the center, they've started a small cafe. Y en relación al centro empezaron con un carrito de café. That supports one person Y esto apoya financieramente a una persona. and makes a little bit of money for the center. Y hace un poquito de dinero para la gente. So we need to move to a point where we're working in the most ethical way that we can. Y tenemos que movernos un poco en lo más posible en una forma ética de trabajo And in a way that we're working as much as we can with spiritual friends. y que podamos trabajar lo más cercanamente a amigos espirituales. But I think I've probably said enough for tonight, and I don't want to go into things much further. Pero quizá he dicho suficiente por hoy. No quiero ahondar un poco más con estos temas. There's more that I could say, Ay, te lo prometo, mucho más que puedo and if decir. you're more interested in some of that, there's a book downstairs called Buddhism for Today and Tomorrow. Y casualmente, si estás interesado en más de este tema, hay un libro que se llama Budismo para hoy y mañana, abajo Very en la cheap. venta. Y fíjate, no está tan caro. And that will say more about what a Buddhist life is. Yeah? Y esto va a decir más de lo que es una vida budista. But it doesn't mention what I've mainly stressed tonight. Pero no llega a mencionar lo que particularmente enfaticé hoy, That is the transformation of imagination, que es la transformación de la imaginación, the education of imagination. la educación de la imaginación. In our Triratna, we stress culture and art. En Triratna, en esta comunidad Triratna, enfatizamos una cultura, una forma de artes, Because it educates the imagination. porque estas educan la imaginación, Even friendship educates the imagination. incluyendo la amistad, educa la Because imaginación, it's the imagination that crosses the distance between us porque es la imaginación la que cruza la distancia entre so nosotros. that I can feel you Entonces, para poder llegar a sentirte a ti and you can feel me. y tú puedas sentirme a mí, It goes beyond reason and emotion. que va más allá de la razón y la emoción. So the book doesn't talk about that. El libro no llega a tocar estos temas, Perhaps it should have done. quizá lo debió de haber hecho. But anyway, I hope I've interested you in what you are engaged in. Pero espero que pude interesarte en lo que estamos involucrados. Creating a Mexican Buddhism Crear un budismo mexicano. and engaging with us in this great experiment, Y te involucres con nosotros en este gran experimento, this great journey that we've embarked upon. este gran viaje en el que nos hemos embarcado. So thank you very much for listening to me so attentively Y muchas gracias por escucharme tan atentamente and so kindly. y tan amablemente. And I hope that what I've said is useful to you. Y espero que lo que he dicho haya sido útil para ti. I'll find out whether I'm invited back next year. No te preocupes, lo voy a averiguar si me invitan el año que entra. And I'm sure that I'll see that many of you have engaged more deeply in this great enterprise. Y podré ver si algunos de ustedes han decidido involucrarse en este proyecto. Until then, thank you very much. Hasta entonces. Virasiri, ¿qué hacemos? Sí. Nos quedan 10 minutitos, no sé si hay ahí un espacio para alguna pregunta o Sí. alguien que tuviera por ahí una pregunta de lo que nos compartió Subhuti, algo que haya surgido en su mente. Aquí hay una. Por allá. One question. Sí. So, regarding imagination. ¿Puedes hablar en español? ¿Puedo entender? Es que ella no habla español. No, con respecto a la imaginación y a esta invitación, por así decirlo, de un budismo mexicano y trasladar el significado de estas imágenes a un budismo mexicano a través de la imaginación.
quizá mi pregunta es entrometida, pero la tengo que hacer. En Inglaterra, es la orden budista Triratna lleva ya 57 años o algo parecido. Ha habido este traslado de estas imágenes a través de la imaginación en Inglaterra. Sí. I can only say the very, very early beginnings. Puedo decirte que ya hay muy tempranos empiezos. Because it's a long and big work. Yeah? Porque es un trabajo extenso y amplio. Because one needs to really experience the realities behind the image. Porque uno tiene que realmente experimentar las realidades que tratan de expresarse a través de estas. But there are people who have very deep meditation. Pero hay personas que tienen meditación profundas. And our own teacher had a very deep meditation. Nuestro maestro tuvo un tipo de meditaciones profundas. I do believe that you can see the early beginnings of a more English image, yeah? Y puedo ver que están los principios de un desarrollo de las imágenes, de un desarrollo de la imaginación británica. We have a sad disadvantage, yeah? Pero tenemos un triste ¿cómo? Desventaja. Because Britain is predominantly a Protestant country. Porque Inglaterra es un país predominantemente protestante. And we cut ourselves off from the magical realm. Y nos cortamos de este plano mágico. And the English culture is dominated by a more rational approach. Porque y la cultura británica está dominada por una aproximación más racional a las cosas. We won't tell the poets that because they don't think so. Bueno, no les vamos a decir eso a los poetas porque no piensan eso. But I think that in Mexico, as in India, imagination, the old imagination, is nearer the surface. Pero imaginación como en México está mucho más directa en la superficie. This shouldn't be broadcast anywhere outside Mexico. Esto no, por favor, no, que no se diga fuera de México. This is a joke, but it's un broma. But I believe that Mexico has unique advantages for the development of a Buddhist imagination. Pero creo que México tiene ventajas únicas para el desarrollo de su propia imaginación. And perhaps we'll be able to help us poor Anglo-Saxons. Y quizá podrían ayudarnos más a anglosajones. If we're not beyond hope. Y si no estamos más allá de la ayuda. Pero te quiero platicar una cosa muy rara que está pasando. Triratna, Chintamani, Aloka ha hecho muchas imágenes. Sí. Son más occidentales. Sí. Una sorpresa muy chistosa que me encuentro es que cuando voy a grupos tibetanos en México, las venden, piratas, las venden. Sí, sí. Y yo me quedo, qué chistoso que los tibetanos, budistas tibetanos, están copiando nuestras imágenes de la orden que representan todo esto para sus propias prácticas. Sí. Y que no lo paguen. Que no lo paguen. Yeah. Well, that's our own fault for putting them online. Eso es nuestra culpa por ponerlas en línea. Pero me sentí muy orgulloso de eso, la verdad. But I guess that they're talking about two levels of things. Yeah? Creo que estamos hablando de dos niveles de cosas. So obviously, in the West generally, there's a highly developed system of painterly presentation. Yeah? Por supuesto, en el occidente ha alcanzado un nivel de desarrollo la manera de presentar las pinturas. And sculpture too. Y en la escultura también. We look back to ancient Greece and Rome. Yeah? Y podemos ver a nuestra historia con Grecia y Roma. So the representations that our painters do are strongly influenced by Western stylistic techniques. Entonces las representaciones que hacen los pintores están muy influenciadas por formas occidentalizadas de técnicas. Sculptures that conform to Greek ideas about sculpture. Yeah? Y las esculturas conforman con ideas griegas de lo que debe ser la escultura. Which may have had some influence on the development of the Buddha image, but that's another idea. Que pudo tener una influencia con respecto al desarrollo de la imagen del Buda. But so that there's a stylistic interpretation. Entonces hay una interpretación estilística.
But there's also what I'm sort of waiting for is something deeper. Pero lo que yo estoy esperando es algo que vaya más profundo. Where the images and the elements of the image are more recognizably coming from these cultures. Pero que haya algo en estas representaciones de imágenes budistas que venga más distintivamente de las culturas como tal. I think probably the way that the process goes, that you start trying to interpret the images that have come from the tradition through Western stylistic techniques. Me imagino que la forma en que este desarrollo se crea es tratar de copiar la manera en que los occidentales han aprendido a expresar estas figuras. You know, since the Renaissance we have a very sophisticated idea of perspective. Desde el Renacimiento nosotros tenemos una muy sofisticada idea de lo que se llama perspectiva. The Tibetan idea of perspective is quite flat. Yeah? La idea o la carencia de perspectiva en el budismo tibetano hace a las imágenes muy planas. But when you see the representations by our best artists, no, you can see they've been influenced by the Renaissance. Y Yeah? como ves, cuando están representando estas mismas imágenes, los mejores artistas ya están incorporando las ideas renacentistas de perspectiva. What you begin to see is something of the reality behind the image coming through. Lo que empiezas a ver a partir de esto es algo de la realidad que tratan de expresar que está más atrás de las imágenes. And that requires deep meditation. Y eso ha requerido una profunda meditación. And that's beginning to happen, I would say. Y esto es lo que está empezando a pasar. Pero ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi pregunta es acerca de algo platicó de la experiencia y el experimentador. Esto es más o menos lo que platica la mecánica cuántica o la física cuántica cuando dice que el observador se vuelve el observado en algún momento cuando la conciencia se expande, o sea, quita la distancia entre el observador y el observado, la experiencia y el experimentador. No es que se vuelva el objeto, sino que se disminuye la distancia. So, I'm sorry, I can't hear properly, so you have to so translate, yeah. you were mentioning at some point that throughout the experience of Buddhism, the dichotomy between the spectator and the thing that experiences, There's a dichotomy between the spectator or the one who sees, Yeah. and that which is being seen, Yeah. blurs or Yeah. disappears. Yes. Is that something to do with quantum mechanics? I think that's a different universe of discourse. Y creo que la física cuántica es otro universo de discurso. I'm afraid I don't know much about it. Yeah? Y me temo que yo no sé mucho de esto. And it's more of a philosophical point. Yeah. Y es un punto un poco más filosófico. So you know what quantum mechanics demonstrates, as little as I understand it, Lo que demuestra la mecánica cuántica, conforme yo lo poco que le entiendo, is that things are not what they seem to be. es que las cosas no son lo que aparentan ser. To put it very simply. Para ponerlo muy simple. But and that's an insight that Buddhism has. Yeah? Y esto es una percatación que el budismo comparte. But in quantum mechanics, it's worked out rationally. Pero a través de la mecánica cuántica, a esta conclusión se ha llegado racionalmente, Which is valuable. que es muy valioso. But the insight in the Buddhist context is that direct, intuitive one. Pero en el contexto budista, esta experiencia es algo intuitivo directo. Although many of the early Einstein and others talked about the role of intuition in their theory. Aunque muchos de estos teóricos, desde Einstein antes y después, han hablado de el papel que ha jugado la intuición para sus descubrimientos. But it's not quite what I'm talking about. Pero no es del todo como de lo que estoy hablando. Let me walk into dangerous ground. Pero ahora permíteme entrar en una área peligrosa. So our experience is interpreted in terms of me in here and you out there. La experiencia es interpretada o representada entre yo aquí y tú allá afuera.
That's a mode of interpretation that is quite helpful in some contexts. Y ese es un modo de interpretación que es muy útil en varios contextos, But it's not really like that. pero no es realmente así. There's not that sharp line of distinction between me and you. No hay esta fila distinción entre tú y yo aquí y allá. And in the practice of Buddhism, we begin to transcend these dichotomies, Y en la práctica del budismo empezamos a trascender estas dicotomías, even in a very simple way with the mindfulness of breathing. incluso en formas tan sencillas como en la meditación que hicimos del seguimiento a la respiración. Some of you may have experienced this a little bit already. Incluso algunos de ustedes quizá ya lo han experimentado un poco antes. You're watching the breath. Estás observando la respiración. It's me watching the sensations in my body. Soy yo experimentando las sensaciones en mi cuerpo. At a certain point, particularly towards the end of the practice, you may be completely experiencing the sensations of the breath, but without any self-watching it. Y en algún momento, quizá a lo largo de la meditación, conforme la vas profundizando, puedes experimentar las sensaciones de la respiración carente de que haya algo que las esté observando. At least the sense of separation from the breath has become very much thinner. Cuando menos la sensación del observador de las sensaciones de la respiración se hace mucho más imperceptible. With those of you who've done the other main practice we introduced, the Maitri Bhavana, Metta Bhavana. Para otros que han hecho la otra meditación que llevamos a cabo, que se llama Maitri Bhavana o Metta Bhavana. How do we refer to it here? El desarrollo de amor incondicional. Okay, there we are. There may come a point when, you know, to begin with, it's me sending my amor to you. Yeah? Y en algún momento puede ser como que soy yo enviando mi amor hacia ti. But particularly in the fifth stage, it's as if there's just amor incondicional. Y parece ser que cuando llega el último estadio, estamos experimentando este amor incondicional. But without me sending it. Pero sin ser yo el que lo esté enviando. So one may begin to experience that the fading of the distinction. Entonces empezamos a encontrar esta disolución de la distinción entre yo y otros. Very early stages of that experience. Incluso podemos tener empiezos de esta experiencia inicial. But as we practice more and more, that experience goes deeper and deeper. Conforme practicamos más y más, esta experiencia se puede ir profundizando. And at some point we may be able to simply live without that distinction. Y conforme pasa el tiempo, quizá podamos vivir sin esta distinción en lo absoluto. Yeah. La última y nos vamos. Entiendo o trato de entender la parte de la imaginación para tratar de mexicanizar el budismo. Uh-huh. Y esto me hace referencia, o me voy 500 o 600 años atrás, cuando los españoles llegan a México y ellos traen la religión católica y hacen la misma serie de etapas que estás comentando a través del sincretismo. Y hablamos de un catolicismo mexicano. Bueno, entiendo esto porque eso nos da facilidad de difusión y de crecer, y más en una era en donde la comunicación es tan importante. Sin embargo, lo digo con todo respeto, ¿ese es el gran reto que tenemos ahorita o hay más retos mayúsculos? No, with all respect, you think that that's the real challenge we have, or we have all the challenges that don't involve this? Well, the first challenge we have, of course, is to engage with the Dharma. Por supuesto, el primer reto que tenemos ante todo es involucrarnos con el Dharma. And to come to realize as much as we can for ourselves
the nature of the Dhamma. que podamos llegar a reconocer y discernir más por nosotros mismos la naturaleza del Dharma And then to live that out. y después vivirla en nosotros. And if we have the talent to represent that. Y si llegamos a tener el talento, tratar de representar esto. I'm not sure whether I've directly answered your question or whether you've got something else in mind. No estoy seguro si contesté tu pregunta o tienes otra cosa en mente. Sí, un ángulo sí. From one angle. Yeah. Por un ángulo sí. Yo doy un paso adelante en lo poco que he conocido del budismo. Llevo un poquito más de un año, 14 meses con ustedes. Y lo voy a hacer un poquito más personal. Ajá. Desde luego, el sincretismo del budismo, Sí. la difusión y el explorar el Dharma, pero en mi caso el proceso de la meditación en mi cerebro ha sido extraordinario. Y yo creo que ahí es realmente el efecto transformador en todos los sentidos. Yes. Es que lo dijiste como si fuera una duda, pero es afirmativo. Sí. Muy bien. Yeah. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias. Sí, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Subhuti, por nuevamente poner en nuestra mente un reto, hacer del budismo un budismo mexicano, mantener o desarrollar esa facultad imaginativa para poder llegar a ese punto. Así es que... Gracias, Pechamati. Gracias a Pechamati por ser el traductor estrella. Gracias a los miembros de la orden que nos están aquí acompañando. Gracias a todos los miembros, a todos los participantes. Realmente fue una respuesta muy, muy satisfactoria. Me pone feliz. Y muchísimas gracias y un aplauso para...